Perspectivas en la FM. 7 de la mañana, 53 minutos. Hay quienes dicen, no, los debates de control político no sirven en el Congreso. Yo creo que cuando los preparan bien y los hacen bien, los debates de control político sí sirven. Senador Miguel Uribe, gracias por estar con nosotros esta mañana. Usted hizo un debate que sí sirvió porque dejó al descubierto una situación que no se le había revelado con claridad a los colombianos en materia económica. Gracias por estar con nosotros, senador. Juan, un saludo especial para usted, para toda la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Graves esos datos que confirmaron en medio del debate de control político que usted citó. ¿Cómo los recibe? Y por favor, explíquele a nuestros oyentes por qué es tan importante y tan preocupante lo que le confirmaron en su debate. Juan, el día de ayer hice un debate al nuevo ministro de Hacienda, sobre la situación fiscal del país. Y lo que es evidente es que Colombia por primera vez está al borde de la quiebra. Ayer me sorprendió la superficialidad del nuevo ministro, pero en especial queda claro que su único interés es proteger su cargo y no la economía de los colombianos. Es decir, como bien lo advertí ayer, la responsabilidad del problema actual no es del nuevo ministro, pero él sí tiene en sus manos la posibilidad de enderezar el rumbo. Veo o me anticipo a que no lo va a hacer, sino por el contrario se profundizará el problema. La economía del Estado se maneja como la economía familiar. Uno debe generar nuevos ingresos, no puede gastar más de lo que tiene. Claro. Si gasta más de lo que tiene, se endeuda y si no tiene cómo pagar, se quiebra. Lo que queda ayer claro, solo para resumir, lo que queda claro ayer es que este gobierno se ha gastado plata que no tiene. Y en ese orden de ideas quedan tres conclusiones. La primera, este año tienen que hacer un recorte de 75 billones de pesos si quieren ajustar las cuentas. 75. Dos, van a presentar una nueva reforma tributaria que le han llamado Pacto Fiscal Nacional, al cual evidentemente no apoyaremos. No más impuestos para los colombianos. Y tercero, el peor de sangre es el derroche, que es el que lleva a romper la regla fiscal, es decir, los parámetros justos o sanos de endeudamiento y gasto. Pero senador, para concretar, porque la frase suya es muy impactante y es que estamos al borde de la quiebra. ¿Eso en la práctica qué significa y qué hay que hacer para salir de ese riesgo de quiebra? William, buenos días. La quiebra es lo que llaman los economistas default, es decir, que llega a un punto donde el Estado prácticamente pierde la capacidad de asumir sus compromisos en la deuda prácticamente externa. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? El problema es que este gobierno viene derrochando los recursos públicos, eso ha aumentado las primas de riesgo, es decir, el riesgo país, lo que lleva a aumentar las tasas de interés y es lo que ha llevado a que hoy tengamos una deuda externa altamente costosa. Ayer demostré cómo, por ejemplo, Colombia está pagando deuda más cara internacional que países que tienen dos calificaciones de riesgo menos que nosotros. Es decir, el riesgo país le está costando a las familias colombianas y el gobierno con la manera en la que está manejando el presupuesto podría eventualmente no tener la capacidad de pago. Les doy dos datos. El primero, solo en gasto de personal, es decir, en gasto de planta, Juan, este gobierno aumentó 22 billones de pesos el costo al año, 22. Y en solo costo de OPS, es decir, contratos de prestación de servicios, pasaron de 86.000 OPS en el 22 a 140.000 en el 25, que es al 24, que son 2 billones de pesos más. Es decir, en eso hay 24 billones de pesos que están gastando al año que deberían estar destinados a los programas sociales, a la economía y, por supuesto, al pago de la deuda. Pero, senador Uribe, ¿usted realmente cree que aquí se va a bajar los gastos del Estado, los gastos de funcionamiento del Estado, cuando se está pensando en insistir en una consulta que vale 700.000 millones de pesos? Cuando estamos en un año preelectoral, donde lo que van a hacer es contratar lo más que se pueda para tratar de asegurar el próximo gobierno, una reelección del gobierno, no del presidente Petro. Es decir, bajar el gasto fiscal o el gasto de funcionamiento del Estado es pues no sé, es un irreal, eso no va a pasar. Entonces estamos ante una situación muy compleja que además le va a tocar al próximo gobierno. Darcy, buenos días. Así es. El derroche también es corrupción.
Y si uno calcula cuánta plata se han robado y cuánto han derrochado, además la burocracia, cómo la han aumentado, pues son recursos que hay, que deberían ser invertidos, insisto, para programas sociales y estímulo a la economía. Como usted dice, yo tampoco anticipo que este gobierno va a hacer recortes, por el contrario, como acabo de decir, ha venido aumentando la burocracia. Yo defiendo y nosotros defendemos en el partido un Estado pequeño en lo burocrático y gigante en lo social. Y lo que le dije ayer al ministro es que no vamos a aceptar una nueva reforma tributaria que aumente impuestos cuando son ellos los que deberían apretarse el cinturón. Es decir, el recorte debería hacerlo el Estado y no las familias colombianas. Hoy, por cuenta de este gobierno, la gasolina cuesta más, la comida cuesta más, los servicios públicos cuestan más, los arriendos cuestan más, el transporte cuesta más, y resulta que ahora quieren volver a cobrar impuestos porque han creado un déficit fiscal que no tienen cómo soportar. Ayer además demostré cómo han venido cambiando las proyecciones y las van ajustando entre los planes financieros y los marcos fiscales de mediano plazo, y lo que van es literalmente mamándole gallo a los colombianos y haciendo cuentas alegres por los impuestos de todas las familias de este país. Entonces, no van a recortar gastos, y como no van a recortar gastos, van a profundizar la crisis y seguramente, anticipo, como ayer lo pudimos ver, van a presentar una nueva reforma tributaria a la que nos opondremos, obviamente. ¿Y cómo se maneja esto, Darcy, en el próximo gobierno? Haciendo recortes, acabando los gastos del derroche, acabando la corrupción, acabando gastos suntuosos o innecesarios, acabando duplicidad de funciones, suprimiendo entidades innecesarias. Hay que recortar esos gastos de funcionamiento que este gobierno creó que cuestan 22 billones al año. Las OPS tienen que volver al nivel necesario y no al derroche que hoy tienen. Es decir, recortaremos por lo menos 2 billones de pesos al año, quiere decir 8 billones en el plan de gobierno. Y súmenle a eso eliminar, por ejemplo, la burocracia premio, es decir, las embajadas y los consulados que hizo este gobierno para pagar favores y comprar apoyos políticos. Son las 8 en punto de la mañana. Es la voz del senador Miguel Uribe, quien ayer hizo ese debate de control político, y en los debates de control político los funcionarios tienen que contestar y las respuestas generan esta hondísima preocupación. Solo una pregunta final, senador Uribe. ¿Usted cree que, usted me dice que hay 3 temas críticos? El hueco vale 75 billones, se mantiene el desangre y el derroche según sus propias expresiones por el crecimiento del tamaño del Estado, el aparato burocrático, pero dice usted, viene una reforma tributaria. Él le confirmó que van a radicar esa reforma tributaria. ¿Cuándo la van a radicar? ¿Y cuánta plata quieren con esa reforma tributaria? Los datos, Juan, no son claros porque además lo que dijo el ministro se remitió a decir que es una de las posibilidades que están evaluando. Pero él, además de eso, anunció que promoverán un pacto fiscal nacional. Es decir, a mí no me suena otra cosa diferente el pacto fiscal nacional que cobrar más impuestos. Y como bien lo planteó el ministro, hacía referencia a que debe ser un pacto con el sector productivo y con el Congreso. Pues eso sí, blanco es, gallina lo pone. Ahora, termino diciéndole, el problema de fondo aquí es que rompieron la regla fiscal. La regla fiscal el año pasado se pasó de tajo por unas supuestas transacciones de única vez, es decir, por unas injustificadas transacciones de este gobierno que van a repetir este año. Yo anticipo lo que está sucediendo, primero, para que los colombianos no se dejen engañar de que Gustavo Petro recibió un Estado quebrado, sin plata. Por el contrario, tenía recursos, pero se la roban y la derrochan. Y lo segundo, es para que entendamos la magnitud de la dificultad que representan estos gobiernos. Esta pesadilla se tiene que acabar y la tenemos que acabar en el 26 para retomar un rumbo y para construir un nuevo país y un nuevo futuro, querido Juan. Es la voz del senador Miguel Uribe, su importante debate de control político sobre las cifras macroeconómicas y las respuestas del ministro de Hacienda. Gracias, senador, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Feliz día para ustedes. 8.3, la FM, periodismo para todos, y esta es la voz de nuestros oyentes. William, nuestro hashtag en el día de hoy, Santiago. Libertad es. Libertad es. Libertad es. Primicia de la FM. Libertad es la de Lian, que nos alegra mucho, pero al mismo tiempo nos entristece y nos preocupa que fue una libertad pagada.